Creí que mi novia me amaba, hasta que descubrí lo que planeaba hacer conmigo. Nunca pensé que iba a contar algo así porque incluso ahora, hay partes de lo que pasó que me parecen imposibles de explicar. Durante casi 2 años estuve convencido de que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Vivíamos juntos, teníamos planes de casarnos y yo incluso había empezado a organizar mis finanzas pensando en nuestro futuro. Lo que nunca imaginé era que, mientras yo estaba construyendo una vida con ella, mi novia estaba construyendo otra cosa completamente distinta. Tengo 31 años y conocí a mi exnovia, a la que llamaré Laura, cuando tenía 29. Nos conocimos por unos amigos en común y desde el principio tuvimos mucha química. Ella era inteligente, tranquila y parecía tener exactamente las mismas ideas que yo sobre una relación. No buscaba algo pasajero y tampoco tenía problemas con que yo quisiera ir despacio. Durante los primeros meses todo fue perfecto. Laura se interesaba mucho por mi trabajo, por mi familia y por mis planes. Yo tenía una pequeña empresa que había comenzado varios años antes y que, para ese momento, ya estaba funcionando bastante bien. También tenía algunos ahorros y una propiedad que había heredado de mis abuelos. Nunca oculté nada de eso. Tampoco pensé que pudiera ser un problema. Laura nunca me pidió dinero directamente. Al contrario, durante mucho tiempo parecía querer demostrarme que era completamente independiente. Pagaba sus cosas, trabajaba y nunca me hacía sentir que estaba conmigo por interés. Por eso no sospeché cuando empezó a hacer preguntas sobre mis finanzas. Al principio eran preguntas normales. Quería saber si pensaba seguir viviendo en la misma ciudad, si quería comprar otra propiedad, si tenía deudas o cómo manejaba mis ahorros. Pensé que simplemente estábamos hablando de nuestro futuro. A los 6 meses nos mudamos juntos. Fue entonces cuando empezó a conocer realmente mi vida. Sabía dónde estaban mis documentos, cómo funcionaba mi empresa, qué cuentas tenía y quiénes eran las personas más cercanas a mí. También empezó a conocer a mi familia. Mis padres la adoraban. Mi hermana decía que era la mejor novia que había tenido. Yo estaba completamente enamorado. Aproximadamente 1 año después de conocernos, comenzamos a hablar seriamente de casarnos. Laura insistía en que no quería una boda demasiado grande. Prefería ahorrar ese dinero y utilizarlo para comprar una casa. Me pareció una idea sensata. Comenzamos a buscar propiedades y, sin darme cuenta, empecé a entregarle todavía más información sobre mi vida. Le conté cuánto podía pagar, qué propiedades tenía, qué cosas estaban a mi nombre y cómo estaba organizada mi empresa. Ella escuchaba y nunca parecía demasiado interesada. Pero ahora sé que estaba memorizando todo. El primer detalle extraño ocurrió aproximadamente 1 año y medio después de conocernos. Una noche, mientras revisábamos algunos documentos, Laura me preguntó qué pasaría con mis bienes si yo moría. La pregunta me sorprendió. Ella intentó explicarla diciendo que estábamos pensando en casarnos y que era importante saber cómo funcionaban esas cosas. Lo acepté. Unas semanas después me sugirió contratar un seguro de vida. Me pareció una buena idea. Yo tenía una empresa y varias obligaciones, así que acepté investigar el tema. No contratamos nada importante en ese momento, pero Laura siguió insistiendo. Decía que, si algún día me ocurría algo, ella no quería quedarse sin nada después de haber construido una vida conmigo. Eso también me pareció razonable. El problema fue que, poco a poco, comenzó a hablar de mi muerte con una frecuencia que ya no parecía normal. No decía que quisiera que muriera. Simplemente hablaba de situaciones hipotéticas. ¿Qué pasaría si yo tuviera un accidente? ¿Qué pasaría si enfermaba? ¿Qué pasaría si un día no regresaba del trabajo? Yo lo tomaba como una conversación incómoda sobre el futuro. Hasta que una noche tuve una intoxicación alimentaria bastante fuerte. No fue grave, pero pasé varias horas sintiéndome muy mal. Laura estuvo conmigo todo el tiempo. Me preparó algo para beber y me ayudó a descansar. Al día siguiente me sentía mejor, pero cuando le conté a mi hermana lo ocurrido, ella me hizo una pregunta extraña. Me preguntó si yo había comido algo diferente esa noche. Le dije que no.
Mi hermana mencionó que Laura le había escrito preguntando si yo tenía alguna alergia o si había tenido problemas de salud anteriormente. No le di importancia. Pensé que simplemente estaba preocupada. Unos meses después ocurrió algo parecido. Volví a sentirme mal después de una comida preparada en casa. Esta vez fue diferente. Tuve que ir al médico. Los análisis mostraron que había ingerido algo que no debía estar en mi comida. No parecía una intoxicación accidental. El médico no pudo decirme exactamente qué había ocurrido, pero me recomendó tener cuidado con lo que consumía. Laura estaba conmigo. Parecía preocupada. Yo incluso me sentí culpable por sospechar de ella durante unos segundos. Después de aquello cambiamos nuestra alimentación y no volvió a pasar nada durante un tiempo. Yo pensé que todo había quedado atrás, pero aproximadamente un mes después mi hermana me llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo. Había encontrado por casualidad unos mensajes antiguos entre Laura y una conocida suya. No eran mensajes románticos. Hablaban de mí. En uno de ellos Laura preguntaba cuánto tiempo tardaban ciertas pólizas de seguro en empezar a cubrir determinadas situaciones. En otro hablaba de cómo funcionaba la herencia si una persona moría sin estar casada. Mi hermana no entendía por qué Laura estaba investigando aquello. Yo tampoco. Pero por primera vez empecé a sentir miedo. No la confronté inmediatamente. Decidí observar. Y fue entonces cuando empecé a descubrir cosas que antes no había querido ver. Laura había preguntado a mi madre cuánto dinero había heredado de mis abuelos. Había hablado con mi contador sobre la estructura de mi empresa. También había preguntado a mi hermana si yo tenía algún testamento. Cada cosa, por separado, podía tener una explicación. Juntas eran otra historia. Empecé a revisar algunos documentos y descubrí que Laura había intentado convencerme de cambiar ciertas cosas financieras a su favor. Nunca lo había dicho directamente. Siempre lo presentaba como algo conveniente para los dos. Pero, si hubiéramos seguido adelante con algunos de sus planes, ella habría quedado en una posición económica mucho más segura si yo moría. La idea me parecía absurda. Estábamos hablando de mi novia. La mujer con la que dormía todas las noches. La persona que me abrazaba cuando tenía un mal día. No quería creerlo. Así que hice algo que todavía me cuesta admitir. Empecé a guardar algunas cosas importantes fuera de casa. Documentos, copias de mis cuentas e información de la empresa. También hablé discretamente con un abogado. Le expliqué la situación y me recomendó no confrontarla hasta tener más claridad. Durante las siguientes semanas seguí actuando con normalidad. Laura no parecía sospechar nada. Seguía comportándose como siempre. Incluso empezó a hablar de nuestra boda nuevamente. Eso me hacía sentir enfermo, porque yo ya no sabía si estaba escuchando a mi novia o a una persona que había estado interpretando un papel durante casi 2 años. Entonces ocurrió el momento que cambió todo. Una noche Laura preparó la cena. Yo estaba a punto de comer cuando recibí una llamada del trabajo. Tuve que salir de casa de manera inesperada. Cuando regresé unas horas después, Laura ya estaba dormida. La comida seguía en la cocina. No la toqué. Al día siguiente decidí llevar una pequeña muestra a analizar, porque ya no podía ignorar mis sospechas. Los resultados confirmaron que había algo extraño. No voy a mencionar qué era ni cómo podía afectar a una persona porque no quiero convertir esto en una guía para hacer daño. Lo importante es que no era algo que normalmente debería haber estado allí. Eso fue suficiente. Fui directamente a la policía. A partir de ahí todo ocurrió muy rápido. Con asesoría legal, comencé a preparar mi salida de la casa. Laura no sabía que yo había descubierto nada. Seguía comportándose como siempre. Unos días después me fui con la excusa de visitar a un familiar. Nunca regresé a vivir con ella. La investigación descubrió que Laura había estado preparando algo durante meses. Había buscado información sobre mis bienes, había preguntado por seguros, había investigado qué ocurriría con mi empresa si yo moría y había hablado con otras personas sobre cómo quedaría económicamente si yo fallecía. Pero todavía faltaba saber por qué.
La respuesta apareció cuando revisaron información de su pasado. Laura tenía una cantidad importante de deudas, mucho más de lo que yo sabía. Había perdido dinero en varios negocios y tenía problemas económicos que nunca me había contado. Yo había sido, desde el principio, una solución para ella. No porque quisiera construir una vida conmigo, sino porque había identificado a alguien que tenía exactamente lo que necesitaba, una propiedad, una empresa, ahorros y una vida estable. Y aparentemente había decidido que podía conseguirlo todo si lograba convertirse en mi pareja y esperar el momento adecuado. Lo más perturbador fue descubrir que había calculado su futuro alrededor de mi muerte. Incluso había pensado en cómo reaccionaría mi familia. Había construido una imagen pública de nuestra relación perfecta. Todos pensaban que nos amábamos. Si algo me hubiera ocurrido, nadie habría sospechado inmediatamente de ella. Ese era precisamente el objetivo. La investigación finalmente terminó con su detención y posteriormente enfrentó cargos relacionados con el intento de hacerme daño y con otras irregularidades. No voy a entrar en detalles sobre el proceso legal porque todavía hay cosas que prefiero mantener privadas. Cuando todo terminó, me senté solo en mi apartamento y me puse a pensar en los últimos 2 años. Recordé nuestra primera cita, la primera vez que me dijo que me quería, el día que nos mudamos juntos, las vacaciones y todas esas pequeñas cosas que yo había considerado recuerdos de una relación real. Y ahora no sabía cuáles habían sido sinceras. Quizá hubo momentos en los que realmente me quiso. Quizá no. Nunca voy a tener una respuesta. Lo que sí sé es que durante casi 2 años dormí al lado de una persona que estaba pensando en qué ocurriría conmigo si dejaba de existir. Y eso cambió completamente mi manera de ver las relaciones. Durante mucho tiempo pensé que lo peor había sido descubrir que quería mi dinero. Pero no. Lo peor fue descubrir que había estudiado mi vida durante casi 2 años para hacer que todo pareciera normal. No necesitaba entrar en mi vida a la fuerza. Yo mismo le abrí la puerta. Le presenté a mi familia, le conté mis planes, le enseñé mis documentos, le expliqué cómo funcionaba mi empresa y le confié mis miedos. Y mientras yo pensaba que estábamos construyendo un futuro juntos, ella estaba averiguando cuánto valía mi vida cuando yo ya no estuviera. Desde entonces he cambiado completamente. Ya no hablo de mis finanzas con cualquiera. Mis documentos están protegidos. Mi familia conoce la historia completa y, sobre todo, aprendí algo que nunca pensé que tendría que aprender de esta manera. No siempre tienes que preocuparte de la persona que te odia. A veces el peligro puede venir de alguien que te abraza todas las noches, te dice que te ama y te hace creer que está planeando un futuro contigo. Porque mientras yo estaba pensando en cómo sería nuestra vida juntos después de casarnos, ella ya estaba pensando en cómo sería su vida después de mí. Gracias por ver este video. Si te gustó, danos like y suscríbete para más contenido.